Historia de la democracia en México, etapa moderna. El partido que transformó la revolución en corrupción. Hola a todas y todos. En esta serie, exploramos la evolución de la democracia en México, desde la independencia hasta la actualidad. Ahora veremos la etapa moderna, compleja y en plena transformación. Nace el PNR, el origen de una larga hegemonía política. El Partido Nacional Revolucionario, PNR, nació en 1929 como una respuesta a la necesidad de unificar y estabilizar a México tras la Revolución Mexicana, que dejó al país fragmentado y con numerosos líderes regionales en pugna por el poder. Con el tiempo, el PNR evolucionó y se transformó en el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, en 1938, posteriormente, en el Partido Revolucionario Institucional, PRI, en 1946, marcando el inicio de una hegemonía política en México de 71 años. Durante el gobierno de ese partido, hubo numerosos casos documentados de corrupción y prácticas políticas criminales. La centralización del poder, la manipulación electoral, así como la represión social y política, fueron algunas de las estrategias utilizadas por el PRI para mantener su hegemonía, dejando un legado complejo y controversial de mentiras, crímenes y enormes robos a la nación. Ejemplos de represión y corrupción durante la hegemonía del PRI. Casos como la represión del movimiento estudiantil de 1968, en el régimen de Díaz Ordaz, muestran cómo el PRI utilizaba su poder para mantener el control. Otro ejemplo es la masacre de Acteal, en el régimen del presidente Ernesto Zedillo, en donde un grupo paramilitar atacó a un grupo de indígenas tzotziles que se encontraban rezando en una capilla, matando a 45 personas, incluidos mujeres y niños. Además, Ayotzinapa es otro funesto suceso revelador que tuvo lugar en septiembre de 2014, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, donde 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron de manera forzada. Este caso representa uno de los episodios más oscuros y dolorosos en la historia reciente de México, destacando la compleja interacción entre la violencia del crimen organizado, la corrupción gubernamental del PRI y la lucha por la justicia y los derechos humanos en el país. Otro ejemplo doloso es el de San Salvador Atenco, el 3 de mayo de 2006, que dejó 101 personas detenidas. La Policía Federal, Estatal y Municipal detuvieron a más de 200 manifestantes, entre ellos 47 mujeres. La fuerza pública practicó excesos con las y los detenidos, como violaciones, golpes y tortura. La policía también irrumpió en casas, destruyó negocios, allanó y registró domicilios ilegalmente. Todo porque el pueblo de Atenco no quiso recibir la miseria que les ofrecía el gobierno de Vicente Fox por sus tierras, para poner ahí un aeropuerto. Como esos, hay muchos ejemplos. La transición del PAN, un cambio real. El fin del dominio del PRI llegó con las elecciones de 2000, cuando Vicente Fox del PAN ganó la presidencia. Aunque la sociedad esperaba un cambio significativo, la corrupción continuó siendo un problema durante los gobiernos panistas de Fox y Calderón. En el caso de Fox, sus hijastros, los hermanos Briviesca, saquearon sistemáticamente a Pemex, con el apoyo de Marta Sahagún, su mamá y esposa de Fox. Por su parte, el presidente Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, exacerbando la corrupción al involucrar a las fuerzas de seguridad en actividades ilegales. Calderón había nombrado a Genaro García Luna como secretario de Seguridad, quien utilizaba el puesto para realizar actividades relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado. Pero Calderón, dice, no sabía nada. El regreso del PRI y los escándalos de Peña Nieto. En 2012, el PRI volvió al poder con Enrique Peña Nieto, pero su administración estuvo marcada por importantes escándalos de corrupción, tales como la Casa Blanca. Se convirtió en un escándalo debido a las acusaciones de conflicto de interés y presunta corrupción, relacionadas con la adquisición de una lujosa residencia por parte de su esposa, Angélica Rivera, a un contratista del gobierno llamado Grupo IGA, el cual había hecho importantes obras desde que Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Y si te preguntas cuánto costó, la cantidad exacta pagada por la Casa Blanca no se ha revelado públicamente en su totalidad.
Otro escándalo importante es el de Odebrecht, que involucra a esa empresa brasileña, una de las mayores constructoras del mundo, y su participación en actos de corrupción en varios países de América Latina, incluido México, donde obtuvo contratos para sustanciales proyectos de infraestructura a cambio de sobornos a funcionarios mexicanos, se sospecha, incluido el presidente Peña. Sin embargo, hasta el momento no se han producido grandes avances en la responsabilización de los implicados, lo que alimenta la desconfianza en las instituciones mexicanas y subraya los desafíos persistentes en la lucha contra la corrupción en el país. La situación del Poder Judicial y sus desafíos. El comportamiento de los magistrados, incluyendo a la presidenta del Poder Judicial, plantea graves preocupaciones sobre la integridad y la imparcialidad del sistema judicial en México. Las acusaciones de presión sobre jueces del Tribunal Electoral, reuniones secretas con líderes políticos, la liberación rápida de presuntos delincuentes y rechazar leyes ya aprobadas por los diputados y senadores, porque favorecen al pueblo de México, generan interrogantes sobre posibles influencias indebidas en el proceso legal. Las acciones mencionadas socavan la confianza pública en el sistema judicial y minan la democracia y el Estado de Derecho. Desafíos y futuro. A pesar de los esfuerzos y logros alcanzados, la corrupción sigue siendo un desafío en México. Es fundamental limpiar las instituciones y promover la transparencia. La participación de la sociedad civil, así como de medios de comunicación independientes, son cruciales para vigilar y denunciar la corrupción sin caer en campañas de odio y desinformación. La importancia de votar el 2 de junio. La historia de la democracia en México está llena de luchas y retos, muchos de los cuales aún persisten hoy en día. Es en este contexto que la participación ciudadana se vuelve más crucial que nunca. Salir a votar el 2 de junio no solo es un derecho, sino también una responsabilidad cívica que todos debemos ejercer para seguir construyendo un México más justo y democrático. Cada voto cuenta y es un paso hacia la transformación que todos deseamos, un paso que puede marcar la diferencia entre perpetuar prácticas corruptas y avanzar hacia un futuro donde la transparencia y la justicia prevalezcan. No dejes que otros decidan por ti. Sal a votar y contribuye a forjar el país que merecemos. Gracias por ver el video. No olviden suscribirse para más contenido sobre la historia y la política de México. Hasta la próxima.